hermanos que están en las iglesias recibiendo la transmisión con la paz del Señor Jesús. Nosotros estamos aquí, hermanos, para transmitir la Escuela Bíblica Dominical de la Iglesia Cristiana Maranata, aquello que hacemos todos los domingos en este horario para todas nuestras iglesias. Estamos hoy en nuestro primer día en la región sudeste del Brasil, en el horario brasilero que terminó el horario de verano ayer, y estamos en un nuevo horario hoy transmitiendo a nuestras iglesias. Nuestra transmisión está siendo hecha a partir de nuestros estudios en el Manaim de Jaburuna, en Villavella, Espíritu Santo. Y hoy nosotros, hermanos, abordaremos los aspectos relacionados al tema de la tercera carta, que es la carta a la iglesia de Pérgamo, y que nosotros ya recomendamos a los hermanos que puedan estar con sus Biblias abiertas en el capítulo 2 de Apocalipsis, desde el versículo 12 al 17, y paralelamente también en Mateo capítulo 13, versículos 31 y 32. Los hermanos puedan estar listos para el estudio de esta mañana. Solo que antes que nosotros comencemos con las preguntas, y cuando demos los periodos de intervalo con el tema principal, vamos a pasar la palabra al pastor Yedeltí para que pueda hablarnos al respecto de este asunto. Hermanos, la paz del Señor. Nosotros estamos dando secuencia al estudio que está siendo hecho en el libro de Apocalipsis. Es bueno recordar a todos los que están con nosotros en este estudio de que no hay una preocupación, no tenemos una preocupación de traer novedades, cosas que son muy curiosas. Curiosidad es buena, pero en el Evangelio desvía el sentido de aquello que es la enseñanza de la palabra. La iglesia está viviendo su tiempo final. Cuando decimos tiempo final, no estamos diciendo que el mundo se va a acabar. No estamos diciendo que Jesús viene mañana o después. No es esa la preocupación. La iglesia tiene una responsabilidad de anunciar la venida del Señor Jesús. Y ese anuncio, si Jesús viene de aquí a 30 años, ya estamos atrasados de anunciar esto. Porque estamos en una generación de acontecimientos, de hechos que están delante nuestro y que marcan el tiempo de Dios. El Cronos ya tenemos, 2000 años aproximadamente. El Kairos, estamos ante él también, que es el tiempo de Dios. Y el tiempo de Dios está marcado por señales proféticas que están a nuestra vista, ocurrencias visibles, claras, en todos los aspectos de la existencia, sean geofísicos, como estamos viendo. A toda hora hay terremoto, y la palabra del Señor dice así: terremotos en varios lugares. Estamos viendo eso. Nación contra nación, reino contra reino. Las personas no saben qué es reino. Por ejemplo, usted tiene hoy en Oriente Medio, en Oriente, de cierta forma, hay una lucha entre reinos. Son del mismo grupo religioso, son del mismo origen. Un pueblo que está luchando buscando sus derechos. Y no tenemos ninguna discusión con esto, ninguna ofensa a ellos que están trabajando y queriendo alguna cosa de su interés. Es propio del hombre esto. Pestes, hambres, no necesitamos explicar más. Estamos viendo, estamos con fiebre amarilla aquí en Brasil, sin hablar de todo ese tipo de infestaciones que están a nuestro alrededor, por mosquitos, etc. Un asunto claro y visible. La familia se acabó. Padre contra hijo, hijo contra padre, el amor se enfría. Entonces, es un interés, eso es natural. Es normal para el mundo de hoy, para la sociedad de hoy. Y todo está sucediendo. Y sucede en su casa y en cualquier lugar. Vean entonces, lo que tenemos que estar preparándonos es para vivir este momento y ser victoriosos en este momento.
porque la lucha viene para retirarte, para sacarte de la presencia del Señor, para decir que tú no eres una persona ideal, que hay otra persona mucho más importante que puede hacer lo que tú estás haciendo, solo que esa persona no hace y ni quiere hacer. Y si entregas a Él, puedes esperar porque no va a ser, porque el mandato del Señor es uno y lo que el hombre quiere hacer es otro. Estamos dando secuencia aquí al libro de Apocalipsis. ¿Por qué el libro de Apocalipsis? Porque es el momento profético de la iglesia. Este tiempo fue profetizado en el inicio, cuando Juan tuvo la visión del Apocalipsis. Tantas cosas, tantos nombres, tantas referencias que dan inicio al libro. Cuando usted habla de profecía, la profecía del libro no es la letra del libro. Cuando usted habla de revelación, no es interpretación. No estamos hablando de interpretación y ni razón. Cuando usted habla de creer allí, no es creer en aquello que usted piensa que tiene que creer, sino en aquello que el Espíritu Santo está dictando. ¿Para qué? Para el crecimiento de la iglesia, para gloria del Señor. Entonces es esto lo que en esta hora estamos tratando. Muchos de los hermanos ya tuvieron la oportunidad de ver el estudio rápido que fue hecho al respecto de las 7 cartas a las iglesias del Asia. Estas 7 cartas fueron escritas y también existieron otras iglesias antes de estas. Existió la iglesia de Jerusalén, la iglesia de Antioquía, cuando los creyentes por primera vez fueron llamados de cristianos. Entonces, diversas otras iglesias existieron antes de ser mencionadas aquí estas. Ahora, estas 7 iglesias corresponden a un periodo histórico y profético de la vida de la iglesia, desde su primer día hasta su último día. Desde el Pentecostés, que fue el momento en que el Espíritu Santo descendió para formalizar la iglesia como institución de fe, porque antes no era una institución de fe, era una institución de sentimientos, era una institución de pensamientos, de organizaciones humanas, de ideas. Entonces, era querer tomar lo material, muerto o vivo, y transformarlo en vida. Y esto, vida eterna. Esto, cuando la iglesia entra en esto, entra con una operación del Espíritu Santo. Entonces era completamente diferente. Y ella tiene su misión en el transcurrir de los siglos. En cada periodo de la iglesia va a vivir sus grandes momentos, su crecimiento, las grandes batallas. No existe fe sin pruebas, no existe. La fe tiene que ser probada. Y es la fe, cuando es probada, se llama eficacia. Y esta eficacia está en la obediencia. No, mató la iglesia primitiva, murieron los cristianos, pero la fe no moría. Otros continuaban, iban a las bocas de los leones, a las hogueras, en los momentos más difíciles. Ellos estaban ahí, era la fe. Mis hermanos, la misma fe que hoy, no hay ningún cambio. La misma palabra revelada aquí es la misma revelada aquí. La palabra revelada para la institución de la iglesia, la doctrina de la iglesia, y la palabra revelada aquí para la iglesia, para que ella se vaya con esa doctrina. Ella se va a llevar los misterios, todos los misterios de todos estos tiempos. Ella no tiene misterios, no tiene nada para llevar, porque ella recibe el adorno que viene del novio. Son las vestiduras de salvación. Y si ella no tiene todo esto, ella no va a entrar. Él no es iglesia, no va a subir. No es la iglesia que va a ser arrebatada, no es la novia. Puede ser alguna otra institución religiosa, y toda institución religiosa tiene su valor. Solo que para la eternidad hay determinados aspectos que tienen que ser observados, que están y son la base del cristianismo en la iglesia. Hoy estamos aquí, en la misma carta del domingo pasado. ¿Por qué? Porque no exploramos nada, no sabemos nada aún. Pasamos
diversas veces por aquí, la parábola del grano de mostaza. Pasamos aquí la operación del Señor, el espíritu de inteligencia o discernimiento. Diferente de conocimiento y revelación. Discernimiento es usted saber si esto aquí es del espíritu del Señor, si esto de aquí es del espíritu del hombre, y si esto aquí es de otro espíritu que no es del Señor ni del hombre. Entonces, aquí se llama discernimiento. En este periodo, todo lo que fue hecho, todo lo que el Espíritu Santo formuló, fue para que una iglesia no fuese engañada. Vean, hermanos, vamos a ver aquí la operación de 7 espíritus de Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia que vivió en este periodo tenía que tener las informaciones del Espíritu Santo, y ella va a tener las informaciones del Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría, de inteligencia, consejo, poder, conocimiento y temor. Tenía esto, porque el discernimiento de la iglesia iría a sobrevivir sabiendo dónde estaba en el mundo, cuál era su posición con relación a los que están alrededor, de las luchas que estaban siendo enfrentadas. Aquí fue una oposición, mentira y todo lo que pudiese ser colocado delante de los hombres en la iglesia para que la iglesia no prosperase. Aquí fue la muerte. Aquí fue muerte. Mata, coloque a los leones para colocar miedo en ellos, para parar de hablar de Jesús, de la revelación. Ellos no tienen ese derecho. Que a nosotros, al final de cuentas, decían ellos, tenemos la religión del pasado. Nosotros somos judíos. Nosotros somos judíos. Nosotros somos paganos. El paganismo es de muchas épocas. Nosotros somos filósofos. Y nosotros sabemos, epicureos, estoicos, filosofía. Vamos a decir así, replicada. Ahora, aquí la iglesia no era el Espíritu de Jehová, aquel que operaba. Algo de dentro para afuera, no era de afuera para adentro. Un cambio aquí. Y ahora vamos a hacer las preguntas que son muy importantes. ¿Cómo fue esta iglesia? ¿Cómo sobrevivió aquí en este tiempo? Con las respuestas. Entonces, cada momento de estos, el énfasis fue este aquí, mas otras operaciones estaban en el texto de la palabra. Voy a pasar la palabra, por tanto, al pastor Gilson, para que él dé secuencia aquí, colocando las preguntas, para que la iglesia responda y participe. Muy bien, hermanos, nosotros ahora vamos a pasar las preguntas y ellas exigirán naturalmente un tiempo mayor de los hermanos, pero les vamos a dar 2 minutos para que puedan trabajar en el asunto, 12 minutos. Y los hermanos pueden hasta dividirse en grupos para que pueda facilitar el trabajo. Y entonces en 12 minutos nosotros estaremos volviendo para dar la respuesta a los hermanos. Vamos a la pregunta. Nuestro trabajo hoy va a ser volcado al estudio de la carta de las iglesias de Asia, en el caso de Pérgamo. Volviendo al estudio de las cartas de las iglesias del Asia, aquí estamos identificando la carta de Pérgamo en Apocalipsis 2, 12 al 17. Entonces nuestra tarea va a ser: identifique las 7 operaciones de los 7 espíritus del Señor en Pérgamo, o sea, en la carta a la iglesia de Pérgamo. Entonces vamos a identificar dónde está en esta carta la operación del Espíritu del Señor, la operación del Espíritu de sabiduría, la operación del Espíritu de inteligencia o discernimiento, después la operación de consejo, la operación del Espíritu de fortaleza y la operación del Espíritu de conocimiento o revelación, y por último, la operación del Espíritu de temor. Todo esto en la carta a Pérgamo. Los hermanos van a dar la respuesta en el capítulo 2, versículos 12 al 17. Ahora vamos a contar 12 minutos para que puedan trabajar en las iglesias sobre el asunto, para que después podamos volver y darles alguna información y comentarios sobre el tema.
Muy bien, hermanos, estamos de retorno e iremos a pasar de retorno los aspectos de la respuesta. Los hermanos ya trabajaron en estos 12 minutos pasados. Entonces vamos a la primera identificación de las 7 operaciones del Espíritu Santo en la iglesia de Pérgamo. Entonces está aquí, primero, el Espíritu de Jehová. El capítulo 2, versículo 12 está la expresión, y el ángel de la iglesia que está en Pérgamo escribe. Esto dice, aquel que tiene la espada de 2 filos. O sea, aquí está la operación del Espíritu de Jehová en la iglesia de Pérgamo, a través de la espada aguda de 2 filos. La segunda respuesta, que es el Espíritu de sabiduría. La operación del Espíritu de sabiduría en la iglesia de Pérgamo. En Apocalipsis 2:13 pudieron encontrar la expresión que dice, pero retienes mi nombre, y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Entonces la expresión, aquí está el espíritu de sabiduría en retienes mi nombre. La tercera operación es la operación de inteligencia o discernimiento. Vamos al versículo 2, versículo 14, la expresión que dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Entonces aquí las palabras relacionadas a la inteligencia o al discernimiento en la operación de Pérgamo del Espíritu Santo, al tipo de enseñanza que era llevado en la iglesia. Y entonces por eso la operación del Espíritu de inteligencia y de discernimiento. Ahora en adelante la cuarta operación, el Espíritu de consejo, que está en el capítulo 2, versículo 16, cuando la operación del Espíritu del Señor en la iglesia de Pérgamo, el consejo del Señor es arrepiéntete, o sea, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada en mi boca. En el versículo 16. Ahora vamos a la siguiente operación, que es el Espíritu de poder, de fortaleza. En el capítulo 2, versículo 13, cuando la iglesia que fue fortalecida por el Señor para no negar la fe del Señor, es no negaste mi fe, en el versículo 13. Y ahí, por tanto, también está aquí la firmeza de la fe en el nombre de Jesús, aún delante de la muerte. La expresión aquí habla respecto a la operación del Espíritu de poder y fortaleza en el capítulo 2:13. Ahora la próxima operación, el Espíritu de conocimiento o revelación, que es la sexta operación del Espíritu Santo en la iglesia de Pérgamo. Capítulo 2, versículo 13, la expresión que está aquí, yo conozco tus obras y dónde moras, que es donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Yo conozco tus obras, conocimiento y revelación. Ahora la séptima operación del Espíritu del Señor es la operación de temor, que está en el versículo 12, en la expresión, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. La espada para traer temor. Es una palabra para traer temor a la iglesia de Pérgamo. Y también en el versículo 16, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. La batalla de la fe llevando a la iglesia al temor del Señor, que es la operación del Espíritu Santo en Pérgamo. Aquí están, por tanto, las respuestas para los hermanos. Y nosotros vamos a poner otra consideración más para que puedan entender los hermanos. Bien, hermanos, fue muy bien explicado y los resultados están ahí. Vamos a ver en la primera, la operación del Espíritu Santo para aquel periodo. ¿Qué estaba sucediendo en aquel periodo? Había una lucha para deshacer aquello que el Espíritu Santo
había hecho. Y dos aspectos son observados aquí. La espada aguda de dos filos. Entonces, la promesa es esta: yo voy a operar en aquellos que están en la carne y voy a operar también en aquellos que están siendo usados por el adversario. El mundo aquí, yo voy a entrar aquí, el Espíritu Santo diciendo, avisando inmediatamente, en este periodo todo sucederá, pero él mostraba dónde estaba la carne y el adversario, para que la iglesia no se confundiese. No faltó esto en la vida de la iglesia, como no falta hoy también. Lo que es importante para nosotros es saber que hay carne y hay el espíritu del mal, pero aquí la operación es la espada aguda, es la doctrina que entra, que discierne, que muestra, que apunta dónde está la carne y dónde está el adversario. Entonces, los dos se unen para destruir la fe. Tanto es así que ellos hacen todo tipo de persecución doctrinal, y no solamente eso, ellos matan a Antipas, ellos matan la fe, ellos destruyen a los fieles, destruyen a los testigos, mi testigo fiel. En el libro de Apocalipsis, los hermanos van a observar, ese es un nombre propio, Antipas. ¿Por qué Antipas? ¿Por qué el nombre de Pedro, de Juan? ¿Por qué? ¿Por qué no están aquí? Y Antipas sí, porque representa la última persecución de la carne que el adversario hace. Él va a entrar de otra forma, él ahora va a unirse. ¿Qué es lo que el Imperio Romano quería ahora? Unirse. Él trae para dentro de la iglesia una unión del paganismo para el cristianismo. No hubo conversión. Los paganos entraron al cristianismo, simplemente cambiaron de religión sin el nuevo nacimiento. En el segundo caso, la iglesia fiel, ella retenía un nombre, la sabiduría, todo va a suceder, mas el nombre de Jesús para un pueblo, para un grupito pequeño, siempre existió. Siempre existieron los fieles. Los fieles no son muchos, son pocos. Puede pasar. Doctrina, enseñanza, idolatría y fornicación. Era una secuencia. No voy a hablar sobre Balaam porque no estamos a hablar. ¿Cuál era la doctrina de Balaam? Era negar aquello que Dios le había mandado hablar y hablar otra cosa. Fue lo que sucedió con la doctrina del cristianismo allí. Dios orientó por el Espíritu Santo una doctrina, mas entró el espíritu de Balaam por causa de intereses materiales, por causa del dinero, por causa del gobierno, por causa del dominio que era necesario, y cambia la bendición del Espíritu Santo y coloca el deseo de ellos, que era recibir dinero. Él cambia los valores materiales y queda con los materiales y deja los espirituales. Siguiente. Arrepiéntete. Ahora es la acción, es el pronto vendré. Esto aquí es una acción del Espíritu Santo. Arrepiéntete. Podemos continuar. Poder, no negaste mi fe. La iglesia, ante todo esto, ante todas las dificultades, tenían que negar los bienes materiales, tenían que negar todo en aquel momento, porque los bienes estaban con el Imperio Romano. Si se asociasen al Imperio Romano, y hubo esto en muchos casos, mas habían aquellos que no se asociaron. Entonces ellos sufrieron, no negaron la fe. Siguiente. Delante de la muerte, ¿no es verdad? Aquí está. Yo sé tus obras. Yo sé dónde estás viviendo. Dios sabe el mundo en el que estamos viviendo. Dios sabe. Y nosotros sabemos también el mundo en el que estamos viviendo. Y sabemos
que quien está habitando en este mundo es, ya sabe, no podemos quedar envueltos con quien está, con todo esto aquí, con el mundo. No es para nosotros. Siguiente. Ahora dice así, temor. La espada aguda de 2 filos. Yo voy a mostrar lo que es carne y lo que es espíritu. Batallaré, pelearé con la espada de mi boca. Así, mis hermanos. Está ahí una carta, sus evidencias para los días que estamos viviendo. Ahora estamos terminando y vamos a colocar naturalmente algunas palabras o expresiones que los pastores pueden predicar. Y es un deseo, si desean esto, pueden predicar en el culto de esta noche: espada aguda, no negaste mi fe, arrepiéntete, quien tiene oídos oiga, al que venciere, retienes mi nombre. Entonces, el pastor puede predicar sobre todo esto si quisiese, pero no hay necesidad. Él va a hablar de aquello que va a preguntar al Señor, va a orar, puede predicar sobre la parábola, sobre la operación del Espíritu de Jehová, puede predicar sobre todo el énfasis que tiene la carta, lo que él desee. Las señoras también, no solo para el culto de la noche, mas también las hermanas que tienen revelación. Yo quiero decir una cosa: las hermanas tienen revelación. Cuando ellas entran en los textos, ellas no salen, ellas saben qué decir al respecto de eso, tienen revelación. Y puede transmitir al pastor que necesita. Me gustaría de informar a los hermanos aquí, ya terminando, tenemos un minuto aquí, que están presentes con nosotros el pastor Alexandre de Suiza. Él ocupa una función, un cargo allá en la embajada, es embajador en Suiza, de Brasil. Él vino aquí a tratar asuntos de su país. Y tenemos aquí un grupo en la área de Pinheiros, un grupo de jóvenes aquí en Brasil que realizó un trabajo evangelístico en el distrito de Sobrado. Los hermanos están participando ahora de esta escuela bíblica dominical vía satélite. Ellos vinieron, aquí están. Nuestros jóvenes están aquí. Un momento de oración. Esta es nuestra reunión. Tenemos la presencia aquí de el pastor Vasily de Estados Unidos. Tenemos al pastor Restinsky, que es de Ucrania, responsable de un grupo de 150 iglesias. Él es el presidente de uniones y representantes de diversas uniones de iglesias. Pastor Samir, pastor Igor Agapov, que también es de Ucrania, secretario. Aquí tenemos otro hermano, no está muy visible, el pastor Sergei, auxiliar, fue ordenado estos días en Estados Unidos, en el estado de Denver, ¿no es verdad? En Colorado. Entonces están aquí con nosotros y ya están de salida posiblemente o mañana o después. Y ahí los demás todos conocen. Aquí otros hermanos que trabajan aquí, otros hermanos de Brasilia. Tenemos varios pastores de Manaus. Nuestro abrazo fraternal. Y recordando, hoy perdimos un hermano, un diácono muy querido aquí, en la iglesia de sirviendo al Señor de Valle Vermelho, muchos años sirviendo al Señor. Nuestro abrazo fraternal, nuestro hermano Carlos Cupertino. Sentimos mucho y nosotros terminamos ahora pidiendo a los hermanos que oren, no solo por él. Tenemos el pastor Manera también, que también está muy enfermo y requiere de muchos cuidados. Y principalmente las oraciones. Oren por la obra, para que Dios pueda darnos los libramientos de los ataques. A partir de mañana habrá una reunión especial de oración en la madrugada. Todas las iglesias de Brasil están convocadas para esta madrugada, donde vamos a orar por las necesidades del presbiterio, para que el Señor dé sus libramientos a los ataques. No estamos exentos de esto. Y que
los ministerios también sean preservados en la iglesia de un modo general. Así, hermanos, deseamos a todos la paz del Señor Jesús.